Instituto Nacional de Antropología e Historia. Secretaría de Cultura. Gobierno de México. Su sustancia está hecha de evocación, recuerdo, rememoración y de lo que toma del porvenir. Porque es una parte fundamental de nuestra identidad. Somos nuestra memoria. El programa del INA que nos lleva de viva voz con los especialistas. Muy buenos días, esto es Radio INA. La Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Antropología e Historia nos invitan a acompañarnos en la emisión de la serie Somos Nuestra Memoria. Yo soy Salvador Rueda y en esta ocasión contamos con la presencia del investigador de la Dirección de Estudios Históricos, el doctor Alejandro de la Torre. El tema de hoy es un tema de absoluta actualidad, que es el magonismo, pero es más que eso. Es tratar de abrirnos a de una ostra que es la memoria, y somos nuestra memoria y siempre pensamos que es la memoria mexicana, y la idea es abrirla a un tipo de memoria que no estamos tan acostumbrados a incursionar y a rascar. Bienvenido, Alejandro. Vamos a tener un programa realmente muy padre porque yo te conozco hace muchos años y sé no solo de lo que conoces sobre este tema, sino de la pasión que pones en el tema. Estuve echándole un lente a un libro en el que participaste, que son Historias de Anarquistas, y que realmente nos dice muy claramente el horizonte tan grande que es el del pensamiento anarquista y en particular el de los magonistas. Bienvenido, Alejandro. Muchísimas gracias. Me da mucho gusto estar aquí, Salvador, y saludando a la audiencia de Radio INA. Es realmente un placer. Pues muchas gracias. Vamos a empezar con algo un poco, pues un poco esquemático, que no nos va a decir exactamente de lo que realmente tienes en las manos, porque se trata de meter en contexto el pensamiento de Flores Magón, es decir, de reducirlo a nuestro cuadro de la historia mexicana en tiempo y espacio, pero podemos empezar por ahí para después abrir el libro. Platícanos un poco sobre el pensamiento de los Flores Magón. Claro, el pensamiento de los Flores Magón es un pensamiento que sufre un proceso de maduración y de radicalización a lo largo de un poco más de 20 años y que va transitando por distintas fases y va obedeciendo a distintos momentos de la historia mexicana y de la historia mundial. Pero digamos que se forja a la luz primero de un liberalismo clásico. Es una generación de periodistas que se forman política y emocionalmente, muy importante, con las figuras de la generación dorada de la Reforma, ¿no? Sus ídolos son Ignacio Ramírez y Ignacio Manuel Altamirano y por supuesto Benito Juárez, ¿no? Y Melchor Ocampo. Crecen a la sombra de esta generación de la Reforma y de este liberalismo social, y que es un liberalismo muy típicamente mexicano. Cuando uno habla de liberalismo en otras partes de América Latina, tiene otros referentes, ¿no? Y hay un peso de este liberalismo con el que se identificaron en un principio estos que se formaron, esta generación que dio forma a lo que luego se llamaría magonismo, ¿no? Pero se sienten atraídos por estas figuras, ¿no? Porque están encendidos e imbuidos por un nacionalismo mexicano heredero de la restauración de la República. Entonces, la gesta heroica contra el Segundo Imperio es un referente que los enciende, ¿no? Entonces, bueno, abrevan de ahí. Y además de la práctica política del periodismo de combate, ¿no? Que, digamos, tienen este referente, digamos, ideológico, y en la prosa de la vida cotidiana, del quehacer político, son periodistas de combate, que están escribiendo, haciendo crítica social, crítica política desde la trinchera del periodismo,
y los vuelve eso es una combinación, es un cóctel Molotov muy interesante que además en la formación política de estos personajes se va a juntar con unos inicios de movimiento estudiantil, de movilización callejera, de antirreeleccionismo, y va a hacerse un cóctel interesantísimo, ¿no? Que para formar políticamente este pensamiento que posteriormente va a transitar a críticas sociales más profundas, pasará por supuesto por una crítica anticlerical ferocísima, pasará al anticlericalismo, al antirreeleccionismo y a una disputa política mucho más feroz y mucho más abierta, a la denuncia social de las injusticias laborales, de la posesión de la tierra, y va a transitar hasta el anarquismo, digamos, hacia este socialismo radical, hacia este socialismo libertario, que será, digamos, en la madurez del pensamiento, o en la última etapa del pensamiento del así llamado magonista. De modo que siempre es un problema decir, claro, el magonismo, ¿cuándo? ¿No? ¿En cuál de todas estas etapas? Porque sí es anarquista, sí, pero en un determinado momento, en un determinado momento previo no lo es. Claro. O reivindicar un liberalismo posteriormente, en fin, siempre tiene la peculiaridad de que es un movimiento, y paradójicamente, como les pasa a muchos movimientos sociales, es un movimiento que tienes que detener para analizarlo. Dirían los científicos y los físicos, ¿no? Respecto a la luz, si es una onda o es una partícula, es las dos, ¿no? Entonces hay que detener la partícula para comprender la onda, ¿no? y a la vez ver la partícula en movimiento para entender la partícula, ¿no? Entonces, un poco eso pasa con un caso de un movimiento como el magonista, que hay que ver la onda general de su transformación y también los sucesivos momentos que van a explicar también las fluctuaciones de la onda, ¿no? Entonces, es efectivamente un movimiento muy rico y que atraviesa distintos momentos y distintas fases de crítica, algunas de ellas que se comienzan en México y luego pues transitan, por supuesto, al exilio en Estados Unidos y demás, pero es todo una trayectoria bastante rica que conviene siempre precisar y adentrarse en ella. Es una aventura porque, por supuesto, es al mismo tiempo una épica revolucionaria que pasa por el periodismo de combate, pero también por la huida en ferrocarriles, por la persecución de los agentes de la autoridad, por las policías norteamericanas, los detectives que están persiguiendo a estos periodistas revoltosos. Digamos, si habría que contarlo como en una narrativa novelística o cinematográfica, tendría elementos de western, de novela policíaca, de intriga política, de novela de espionaje, ¿no? Tiene todos estos niveles que hacen de la historia de este movimiento un movimiento fascinante, ¿no? Lleno de estos ingredientes, ¿no? Y fíjate que estamos hablando de Flores Magón, de sus hermanos, de sus compañeros de lucha, pero es una generación que nace en los años 70, es decir, nace cuando nace el porfirismo. Pienso desde el mismo Flores Magón, Antonio Villarreal, o del otro lado Zapata, que en Flores Magón me imagino que en su vida hubiera pensado en un horizonte como el del zapatismo, y al último acabamos nosotros prestando palabras de Flores Magón al zapatismo que en su momento no existieron, pero que nos han hecho darle una configuración moderna para nosotros mismos. Déjame atrasarme un poquito en todo lo que ahorita me estás contando y empezar por el terreno de esta lucha. El terreno de esta lucha es el periodismo, lo dijiste con toda claridad, y además es un periodismo que evoluciona. Sacando algunas notas, vi que empezaba él a escribir más o menos a los 20 años, es decir, escribe en el Demócrata siendo un hombre muy joven, y me imagino, debo confesar que yo no he leído los artículos de Flores Magón del Demócrata, pero me imagino que es una línea muy liberal tradicional. Ya bueno, empezando a ser un poco opositora de Díaz, porque empiezan los movimientos opositores estudiantiles, etcétera, en el 92. Sí, dime, Alejandro. No, bueno,
ahí es parte también de la construcción. A ver, por supuesto que participa en el Demócrata, pero no están claras cuáles pueden ser sus intervenciones. Quizás colaboraré con alguna gacetilla o algo así. Del quien sí se tienen registro de sus participaciones es del hermano mayor de Jesús, que firma como Jesús Flores, y hace unas denuncias muy, muy interesantes sobre la militarización de la educación en la escuela preparatoria, en la escuela y en la escuela de jurisprudencia, ¿no? Entonces, va a ser, es como una especie de corresponsal, joven egresado que está como al tanto de los avatares de la vida en esta escuela y denuncia la militarización. Ahora, es que viene acompañado, su participación con el Demócrata se va a trenzar con la primera prisión de Ricardo Flores Magón en las manifestaciones estudiantiles contra la reelección de Díaz, ¿no? En el 92, efectivamente tiene 18 años, por ahí. Sí, digamos, nace Flores Magón Ricardo en el 74, es decir, toda su vida es lo que el panorama político es Porfirio Díaz hasta ese momento, ¿no? Digamos, él nace con el porfiriato, ¿no? De modo que no tiene otros referentes y se convierte fácilmente en su referente de combate. Y decía que pasa por la prisión, y es una primera prisión que está vinculada con estas grandes movilizaciones para la reelección ya consecutiva de Díaz, y va a sumarse su participación en el Demócrata como una parte de una formación, como de las anécdotas más bien como mitológicas, formativas, ¿no? Por supuesto estaba ahí, es muy probable que haya colaborado como gacetillero y que haya hecho sus primeros escritos periodísticos en ese periódico, aunque no está claro, son irrastreables por su firma. Más bien habría que rastrear, sí, en la calderilla del periódico, en las notitas chiquitas, es probable que él estuviera colaborando ahí, pero no se puede rastrear con toda claridad. Sin embargo, sí es una experiencia muy importante porque lo pone de entrada en el escenario en el que va a revolucionar, nunca mejor dicho, del género del periodismo de combate, ¿no? Entonces lo va a colocar en ese primer contexto, y que ya años después le escribirá una carta a su hermano menor, a Enrique, le escribirá una carta diciéndole: el periódico es mi instrumento, o sea, claro, es la herramienta que yo voy a utilizar. No concibe su labor política desde otra perspectiva que no sea la del periodismo, ¿no? Y viene de esa formación, sin duda. Ahora, sí, lo que pasa es que las manifestaciones del 92 son poderosísimas, son una primera oleada de descontento de distintos sectores sociales que encuentra un instante de confluencia en su repudio a la reelección. Y eso va a ser muy significativo para esta generación, ¿no? Digamos, sería, digamos, para la generación de la revolución de 1910 era su 1968. Sí, claro. Digamos, su 92, sus manifestaciones antireeleccionistas del 92 tenían esta inmensa carga. Luego, cuando en 1908 Ricardo Flores Magón está preso en la penitenciaría de Los Ángeles, escribirá un artículo bellísimo, una rememoración que se llama Mi primera prisión, y tiene una reconstrucción, por supuesto, con todas las, ya con una cierta romantización de ese momento, pero es una expresión muy bella que define parte del sentir y del sentir de esta generación. Recuerda cómo están los presos en la azotea de lo que ahora es el ayuntamiento, el edificio del ayuntamiento. Están los detenidos que acaban de agarrar los gendarmes y los trasladan a la azotea, y están en la azotea vigilados por la policía, y oyen que hay un rumor que crece en la calle y que les causa como una especie de espanto y curiosidad, y se asoman por encima de la azotea a ver qué es lo que pasa. Y la expresión es muy potente, dice Ricardo: era el pueblo que rugía. Ese sonido, ¿no? Era el pueblo que rugía. Es un momento de una campanada, ¿no? De una campanada revolucionaria muy curiosa. Ahora, digo, como primicia erudita, hay otra persona, otro sujeto, pero otro personaje que participó en esas
en esas manifestaciones, también de apellido Flores, que escribió una remembranza de estas manifestaciones y también se refiere al rugido del pueblo, ¿no? Y eso hay como una especie de caldo de cultivo que hace de la expresión del pueblo rugiente una fuerza muy poderosa, ¿no? Fíjate, como uno de los murales de Orozco, de 1940, que está en la biblioteca de Jiquilpan, tiene dos paneles, que es este pueblo rugiendo, entre el inicio de la revolución y las batallas de la revolución. Déjame nada más irme un poquito antes. Cuando estás hablando de su trabajo, pues un poco rastreable por los historiadores en el Demócrata, pero sí podemos imaginar algunas cosas. La importancia de las reuniones de los editores. Estamos hablando de un Flores Magón que está aprendiendo el oficio de periodismo, que estudió jurisprudencia, que se mueve en un ámbito que no es el del reportero. Estamos hablando de un pensador. Las discusiones en las mesas de redacción, las discusiones entre los editorialistas, las pláticas que eran muy tremendas desde los años 40 del siglo XIX, sobre la vida política local, los radicalismos, etcétera, el peso que tiene la opinión pública en la vida política mexicana. Eso lo aprende ahí en esa época. Y entonces, fíjate, ahorita que me lo estás contando, me hace entender por qué entre el inicio en el Demócrata y lo que escribe en el Excelsior pasan 10 años. Y para ser gacetillero es demasiado tiempo. Está haciendo otras cosas, además de aprender. Está manejando opinión pública. Probablemente no firmaba. Es muy probable que no, ciertamente no. Ahora, es más fácil rastrear su pluma, digamos, por lo que se va en lo que se va a convertir después, en la primera época de regeneración, en 1900, 1901. Pero esto que dices de esta esfera periodística es crucial. No perdamos de vista, por ejemplo, digamos, para el público que no lo sepa, El Demócrata es un periódico que dirigen dos cabezas. Uno de ellos es el periodista José Ferrell, que luego tendrá una trayectoria, pero que tiene pues, un periodista de un enorme oficio del siglo XIX y los primeros años del XX, y luego tendrá unos vínculos con una relación indirecta con Bernardo Reyes y demás, pero es un periodista muy reconocido, José Ferrell. Y la otra cabeza del Demócrata es ni más ni menos que un periodista y abogado pero que será recordado como pintor, que es Joaquín Clausel. Claro. Entonces, digamos, hay ahí materia de conversación, no solamente en el ámbito político, sino en el ámbito estético, en el ámbito Es una época, hablando mal y pronto, es una época en la que esta generación se va a relacionar con la bohemia mexicana, ¿no? Va a estar muy cercana con este sector de artistas, periodistas, escritores y tal, que están ahí como en un muégano interesantísimo, del que están aprendiendo todo. Y además de un muégano rarísimo, del cual de repente se desprenden algunos para meterlos a Belén, a la cárcel de Belén. Ahorita que me dices esto, Joaquín Clausel, por supuesto, Clausel y Heriberto Frías, esta sociedad para hablar de los doblados de Tomochic y el gran trancazo que eso significa en la opinión pública al ejército y a la pseudovida pacífica en México. Ese es el caldo de cultivo que nos va a hacer entender al Flores Magón, del cual ahorita ya nos estás hablando más adelante, ya como un militante más hecho. Claro. Ahora, también este entramado de aprendizajes y de conexiones y de periodísticas es importantísimo. A ver, la Regeneración en su primera época, como periódico jurídico independiente y luego como periódico independiente de combate, se va a imprimir en unos talleres que estaban en la calle de Betlemitas 7. Hoy Betlemitas es Filomeno Mata, y la imprenta de Betlemitas pertenecía a Filomeno Mata. Era donde se tiraba el Diario del Hogar, donde, digamos, el Diario del Hogar era un periódico de Filomeno Mata,
que el decano de la oposición porfiriana, ¿no? Digamos, junto con el hijo del Aguizote, son quizás los emblemas de oposición, de prensa antiporfirista de más prosapia, digamos. Y justo el director del hijo del Aguizote, Daniel Cabrera y Filomeno Mata, tenían, se dice, como una especie de apuesta de a ver quién ingresaba más veces a Belén, ¿no? Eran huéspedes frecuentes, ¿no? Y Regeneración, el primer periódico de los hermanos Flores Magón, va a establecer un puente entre estos dos periódicos, un puente, digamos, van a coexistir en el tiempo y el espacio en un entramado solidario. Se imprime en la imprenta de Filomeno Mata, y luego que cierra Regeneración, Daniel Cabrera les va a ofrecer el hijo del Aguizote para que continúen su labor de propaganda antiporfiriana. Entonces, hay una triada periodística en los albores del siglo XX conformada por el Diario del Hogar, Regeneración y el hijo del Aguizote, que explica en parte o da una muestra de cómo funcionaba, cómo estaba estructurada o articulada la oposición y la construcción de opinión pública, justamente de una opinión pública, digamos, contestataria en el ámbito porfiriano. Y sí, empieza Regeneración en 1900 como un periódico jurídico y, digamos, para lo que se va a convertir en tanto símbolo de prensa revolucionaria, parece muy poca cosa, porque empieza como periódico jurídico, empieza denunciando a jueces, denunciando irregularidades administrativas en los juzgados, ¿no? Cositas como muy de leguleyo, pero que poco a poco, en semanas, empieza a transformarse en una crítica al sistema de justicia y empieza a escalarse, ¿no? A ver, doctor de la Torre, y ahora platícame, ¿qué tirajes tenían estos periódicos? Porque es evidente que se leían. Bueno, más Regeneración, me imagino, pero el hijo del Aguizote, ¿qué tanto se leía? Mira, hay siempre un problema, porque no siempre se tienen cifras fiables. Es una de las pesadillas y de los sinsabores a los que se enfrentan los historiadores de la prensa, ¿no? Que siempre las cifras fluctúan bastante y digamos, y los recuentos los recuentos históricos de los protagonistas tienden a inflar las cifras. Se calcula que Regeneración en esta primera época tendría un tiraje de unos 15,000 ejemplares, lo cual es una barbaridad. ¿Oh, sí? Es una barbaridad. Téngase en cuenta, digamos, que para esa misma época, principios del siglo XX, en el orbe de la prensa, en el ámbito de la prensa anarquista iberoamericana, unos años después se iba a relacionar Regeneración, el tiraje estándar de un periódico, de un semanario, era de 2,500 ejemplares semanales. Sí. ¿No? Tirar 15,000 es una cosa gigantesca. Sí. ¿No? Y justo esta amplitud, esta cantidad de ejemplares que están en la calle, nos habla justo de la importancia de poco a poco Regeneración, a pesar de ser un moderado, entre comillas, construye una primera comunidad de lectores. Y eso va a ser importantísimo porque es una comunidad que va a irse transformando, que va a irse ampliando, que va a ir tendrá cierta continuidad en el tiempo y le da una importancia notable. Ahora, también, aunque los números no sean muy espectaculares, o puedan no ser muy espectaculares en determinados momentos, los alcances de la distribución también nos pueden dar sorpresas. En 1900, justo en 1901, en la época en que sale Regeneración a la calle, en un periódico importantísimo, un periódico anarquista de Buenos Aires, que es La Protesta Humana, se recibe con relativa regularidad, no cada semana, pero se recibe con regularidad el hijo del Aguizote. ¿No? Digamos que tenía un tiraje que podía ser no tan espectacular como el de Regeneración, pero que, bueno, porque tenía dibujos y era más caro imprimirlo y demás, pero llegaba hasta allá, lo estaban leyendo los anarquistas de Buenos Aires. O sea, no solo tenía un impacto aquí, sino que trascendía fronteras.
no le entendían mucho a los monitos, pero les encantaban, ¿no? Según las propias reseñas de los que decían, recibimos el periódico, tiene unos dibujos que están divertidísimos, no entendemos nada, pero están muy divertidos, ¿no? En fin, es interesante ver como esta dimensión también, ¿no? Que no solo es el tiraje. Y otra cosa que es importantísima siempre destacar cuando uno hace la historia de la prensa en esta época es que la cantidad de ejemplares se puede multiplicar de una manera incontrolable a partir de las prácticas de lectura, ¿no? Es decir, la lectura en voz alta, que es una práctica bastante útil, bastante empleada, ¿no? Entonces, bueno, eso hace que se vuelvan, que los números puedan perder absoluto significado. No, de hecho, lo pierde. Exacto, lo pierden, porque no solo son los lectores, es el auditorio. Exacto. Realmente no había tanta gente que pudiera no solo leer, sino adquirir un número, pero sí los leían y sí lo leían en voz alta en las reuniones mutualistas, etcétera. Eso, aunque no está cuantificado, está documentado, claro, y se entiende de una manera un poco marginal, Alejandro. Y esta idea marginal o esta línea marginal está en el vocabulario de las organizaciones de lucha mexicanas de principios del siglo XX. O sea, tú lees un manifiesto político de los años 80 o incluso un manifiesto político de la época de 1912 con Zapata, y después lees los que escriben, los que ya habían leído Regeneración, y el lenguaje es totalmente distinto, cambia todo. O sea, realmente hay una apropiación del lenguaje y de ideas que solamente leyendo a los diarios de los opositores, no solamente los anarquistas, sino los liberales, radicales, etcétera, que les va cambiando la visión del mundo, la visión de las cosas, la manera de expresarlas, de organizarse. O sea, habla distinto un obrero que oyó la lectura de números del Hijo del Aguizote o de Regeneración, que ese mismo obrero 2 o 3 años antes, cuando acaba de dejar de ser campesino, por ejemplo. O sea, siento que ahí estamos hablando de algo que es una beta para los historiadores, pero todavía no tenemos el instrumento preciso para poderlo ir calibrando. ¿O cómo ves? Claro, no, es sin duda, entramos en un terreno que es, que causa vértigo y al mismo tiempo es bellísimo, porque sí, nos vemos precisados ante la falta de instrumentos de navegación, digamos, a navegar con la pura intuición y con la imaginación, ¿no? Y entonces, pues, tratar de, bueno, tenemos estos elementos y entonces tenemos que un poco imaginar y llegar a través justo de este ejercicio que planteas, que me parece bellísimo, ¿no? De rastrear en las palabras las palabras de quien enuncia los discursos, rastrear sus lecturas, ¿no? Y es un poco un ejercicio que es quizás una de las pocas herramientas que podamos decir, que hay un margen de especulación, pero que tiene unos fundamentos importantísimos, teniendo en cuenta pues todo el fermento discursivo que se está tejiendo con la retórica revolucionaria y con estos órganos impresos, ¿no? Que tienen esta fuerza, que están además diseñados para la declamación, que están, o sea, digamos, que uno encuentra un poco como lector del siglo XXI, ¿no? Incluso de finales del siglo XX, caían en nuestras manos estos y decíamos, qué rara puntuación, o sea, no, es que está pensado para decirse, ¿no? Sí. Está pensado para decirse y gritando, parado en una banca. Sí, un orador. Exacto. Están para un orador, exactamente. Exacto. Y recordar prácticas con las que hemos perdido familiaridad, que tienen que ver con esta mediación con el impreso, ¿no? Hay una parte mayoritaria de la población que no tiene conocimientos de lectura, que es analfabeto, pero que las prácticas de apropiación a través ya sea de escuchar y retener algo, u otros casos, digamos, en México y en otras partes del mundo, de personas
que con una memoria privilegiada memorizan los textos, los escuchan y los memorizan y van a su colonia y se tiran el rollo como lo recuerdan, que muchas veces es muy preciso y otras veces no, y se hace un teléfono descompuesto que también es maravilloso, ¿no? Porque también bueno, yo no dije eso, pero suena bien, ¿no? Pero bueno, sí, hay todas estas prácticas aledañas a la presencia del impreso y todas las potencias creativas que desatan, ¿no? Eso pues no hay herramienta estadística que permita medirlo, pero tampoco hay herramienta que permita, digamos, no podemos permanecer ciegos a la presencia de estas prácticas, ¿no? Es decir, eso está pasando, es evidente que está pasando. No sé qué impacto tiene, no lo puedo medir del 0 al 100, pero hay un impacto, ¿no? Y está ocurriendo, ¿no? Eso, es interesantísimo, ¿no? Nos lleva a un terreno delicado, digamos, a quienes fuimos formados con preceptos positivistas, ¿no? Porque nos aleja del siempre fiable terreno de los hechos y nos aproxima a otra parte en donde es un piso muy resbaloso, pero por el que hay que transitar si queremos entender, ¿no? Algunos de estos procesos. Sí, porque si no, no entenderíamos la eficacia de esos procesos. Déjame hacer un paréntesis, Alejandro, para recordarle a nuestro auditorio que el tema en esta ocasión es el magonismo y que contamos con la presencia tuya, el doctor Alejandro de la Torre, especialista en el pensamiento de Flores Magón, pero en particular también del pensamiento anarquista en distintas partes del mundo y hasta de los desencantos del anarquismo. Y ahorita vamos a entrar en el terreno de este Flores Magón que se radicaliza un poco desencantado del liberalismo mexicano que ya no caminó, o sea, se vuelve blando con Porfirio Díaz. Y entonces podemos entender así el programa del Partido Liberal y otro tipo de documentos de los cuales nos vas a hablar, que si no existiera no entenderíamos la revolución. Déjame te diría así. Quizá sin el hijo del aguizote no entenderíamos la oposición a Díaz, pero no nos dice mayor cosa sobre la revolución porque pasó muchos años antes. En cambio, Regeneración sí. Estamos hablando de otro nivel de lectura. Y déjate dar una anécdota en las que ya es terreno mío. El lema Tierra y Libertad, que después es uno de una de las obras de Flores Magón, de las que tú ya has mencionado, el lema Tierra y Libertad aparece por primera vez en castellano, en Regeneración, el 19 de noviembre de 1910, es decir, como si fuera un día antes del estallido de la revolución. Es muy difícil que la haya leído algún día Zapata antes de que se lo mencionaran hacia 1914, que por cierto dijo que estaba muy bonito, pero que no quería ese lema, quería el suyo, el de Reforma, Libertad, Justicia y Ley. Pero implicaba la idea de que hubiera gente que era lector de Flores Magón en el cuartel de Zapata, y entonces ahí sí entendemos el pensamiento de Flores Magón en la revolución. Sesgado, marginal, no es el ideólogo de la revolución, no es Molina Enríquez, no es no es Madero, no, pero están ahí, están sus palabras. El programa del Partido Liberal es básico para entender la manera de estructurar y de restaurar la República a partir de 1917 en las derechas y las izquierdas carrancistas. No se nos olvide que lo mismo estaba Álvaro Obregón o Pablo González, que después estuvo Cárdenas, o sea, son ese mismo árbol. Ahí está Flores Magón, está en esas palabras, y ahí es a donde no sabemos cómo cuantificarlo ni nada, pero sí lo reconocemos las palabras de ellos ahí. Pero ya para ese momento, Flores Magón está en un estadio más arriba y distinto, del cual ahorita nos acabas de hablar, que es en su ida a Estados Unidos y las persecuciones políticas ya fuera de México. Platícanos un poco esto, lo conocemos muy poco, más bien de oídas, como si nos lo estuvieran leyendo, pero no lo conocemos bien a bien. Claro. A ver, es una trayectoria interesantísima. Se ven precisados a huir de Estados Unidos
En 1904, a principios de 1904, ya no pueden publicar nada acá y se van, cruzan la frontera, se establecen en Laredo, intentan sacar el periódico, no salen, no pueden sacarlo, se van a San Antonio. En San Antonio los alcanza también la persecución de la dictadura. Tienen que irse luego a San Luis, Missouri, ¿no? Donde ya en San Luis, para cuando llegan a San Luis, Missouri, ya el camino del exilio los ha hecho sacar conclusiones. Una, el brazo de la dictadura es más largo de lo que parecía, ¿no? Eso es importantísima. Dos, la república modelo que en su fantasía, en su mitología liberal, era una república perfecta, pues no lo es tanto, en tanto están notando cómo aún a fuerzas el gobierno norteamericano para perseguirlos. Tres, quizás la explotación a la que están sujetos los peones mexicanos no sea una cosa necesariamente del gobierno mexicano, sino que quizás hay una opresión de un sistema de explotación que es más, que trasciende las fronteras, ¿no? Son conclusiones importantísimas. Y cuarta conclusión. Es muy probable que a la dictadura no la vayamos a poder derrotar por medios pacíficos. Además, hay que organizar un conjunto, una insurrección armada, porque de otro modo no se va a poder desmontar este asunto, ¿no? Son conclusiones que en ese corto viaje, digamos, de 1904 a 1906, acuden como en un huracán, ¿no? Y al mismo tiempo que se están vinculando por supuesto, con mexicanos establecidos en la frontera desde mucho tiempo antes, exiliados de la época de Lerdo, exiliados o copartícipes de las incursiones revolucionarias de Catarino Garza, con herederos de la rebelión de Tomochic, ¿no? Y de la Santa de Cabora, ¿no? Hay un fermento revolucionario con el que van a dialogar un montón. Y les van a ayudar a sacar algunas conclusiones. De modo que el programa del Partido Liberal es al mismo tiempo, de 1906, es al mismo tiempo un diagnóstico y una herramienta de combate. Es un diagnóstico, quizás es un documento fundamental en la historia política de los documentos políticos de México, sí. ¿No? O sea, al nivel pues de los sentimientos de la nación, ¿no? Digamos, está como en ese como documentos que explican el devenir histórico de México. El programa del Partido Liberal está en ese lugar, porque elabora un diagnóstico detalladísimo de muchos aspectos: la educación, el trabajo, la posesión de la tierra, el cacicazgo, el sistema político, ¿no? La iglesia. La iglesia, por supuesto. Es un documento omniabarcante, digamos, y que está hecho con una enorme meticulosidad, que está elaborado además en diálogo con las bases del partido, digamos, se escriben con centenares de militantes para, ¿qué quieren que diga el programa? ¿No? Ya es parte de una criba, es un proceso complejísimo. Trabajo editorial. Exactamente, trabajo editorial, por supuesto, y buena parte de la redacción del programa se debe a la pluma de un periodista potosino, que es Juan Sarabia, que es importantísimo en este periodo, y en la parte expositiva, el manifiesto de la nación que antecede al programa, se suele atribuir, y parece que tiene todo el sentido, a Ricardo Flores Magón, que hicieron una mancuerna maravillosa en este documento, ¿no? Pero bueno, es sin duda un documento que aspira o que plantea una revolución armada para instaurar un orden democrático. Pero, digamos, esto es en julio de 1906, en septiembre de ese año es el primer intento de insurrección magonista, que fracasa porque están infiltrados. Digo, conocemos todos los detalles de la insurrección porque toda la correspondencia fue interceptada. Y está en el archivo de Relaciones Exteriores, minuto a minuto de la conspiración, ¿no? Y fulanito dijo esto y mengano tal, ¿no? Entonces, bueno, se desarticuló. Los obliga a andar a salto de mata. A Juan Sarabia lo aprenden en este episodio de 1906. Luego de un largo periplo, en 1907, Ricardo Flores Magón funda, junto con Praxedis Guerrero y con su hermano Enrique Flores Magón, y con Lázaro Gutiérrez de Lara, otro periódico que se llama Revolución en Los Ángeles, que ya es mucho más radical, ya es una retórica
abiertamente anarquista, aunque no se autoadscribe como periódico anarquista, ya se ven las huellas de los textos de Kropotkin, ya se ven las huellas de los textos de Eliseo Reclus, de ideólogos anarquistas. Ya hay una vocación mucho más antiautoritaria, mucho más anticapitalista en este periodo. Y luego en 1908 ocurre otro intento insurreccional que también fracasa y los lleva a la cárcel. Bueno, desde 1907 están en la cárcel, desde la cárcel organizan otro intento insurreccional que fracasa también, y van de desencanto en desencanto, como bien dices. De modo que cuando salen de la cárcel, salen en libertad en 1910, con un ímpetu renovado y de la que siempre fueron un ejemplo los magonistas, ¿no? De no achicarse al castigo, siempre que salían de la cárcel volvían con renovados bríos, con una fuerza inusitada. En 1910, en septiembre de 1910, que sale nuevamente Regeneración, pues ya hay otro escenario político, está justo la estrella en ascenso de la revolución maderista, que es una revolución que está muy en consonancia con la revolución que los magonistas hubieran querido hacer 4 años antes, pero ya no es la que quieren hoy, ¿no? Digamos, ellos de hecho, tratan de convocarlo en 1906 para que patrocine, que colabore con dinero para comprar armas en 1906, y Madero se niega, dice que él no considera que la vía insurreccional sea el camino. Y es parte es el primer episodio de un rompimiento que será mucho más dramático después, pero ya la revolución que está teniendo más fuerza y protagonismo ya no es la revolución que hubieran querido encabezar los militantes del Partido Liberal Mexicano, y no obstante reconocen la fuerza de esta revolución y la capacidad de combatir conjuntamente a la tiranía y luego definir una agenda política, ¿no? Y en el transcurso de la lucha armada habrá una serie de diferendos entre estas dos revoluciones, pero que justamente lo que le critican a la revolución maderista y que ya se ha incorporado en el programa político del magonismo es una visión mucho más profunda, donde la política y el cambio político tienen un menor peso que en el programa del partido antireeleccionista de Madero, ¿no? Donde pareciera que todo se resume en el sufragio efectivo y se le critica a Madero una suerte de ceguera frente a la densidad y a la profundidad del problema social que motiva la incomodidad política, ¿no? No, bueno, por eso el plan de Ayala, ¿no? Justamente, sí. ¿No? Ahí dialogan muchísimo, digamos, dialogan sin hablarse. Es un diálogo muy curioso el que entablan el zapatismo y el magonismo, porque están haciendo una especie de teatro de sombras en donde están hablando más o menos de lo mismo, pero sin hablarlo, ¿no? Pues es que lo que hicieron fue leerse solamente. Justo. Si realmente no es un diálogo. Yo te leí a ti y me sirvió, y te vuelvo a leer y entonces yo apunto. Claro. No es exactamente un diálogo, es básicamente una influencia. Sí. Y se parecen y no. O sea, efectivamente. Pero hay ahí una parte en donde Madero trata, no sé si de una manera muy política, de aplacar un poco al magonismo. Recuerdo que uno de los hermanos Flores Magón, es parte del gabinete de Madero, aunque no, al último no acaban haciendo, congeniando, pero bueno, fue en el momento en donde Madero ya no congeniaba con nada, al pobre. Claro. Sí, fue el hermano mayor, Jesús Flores Magón, que no se desvincula, pero da un paso a un lado cuando la primera prisión, cuando en 1901 los meten a la cárcel, están un buen rato, creo que 10 meses en la cárcel, una cosa así, y dice, esto no es para mí, yo les puedo echar una mano en términos de asesoría jurídica con periodistas presos y demás, pero eso de andar a salto de mata y de entrar y saliendo de la cárcel no es para mí, y se marca un poco una distancia. Pero va a seguir cerca del caldo de cultivo de la política, por supuesto, y va a ser cercano al maderismo justo, y su incorporación como secretario de Gobernación, ni más ni menos, de Jesús Flores Magón, tiene que ver mucho con un guiño
a la radicalidad del PLM, y de hecho a él y a Juan Saravia, a Jesús Flores Magón y a Juan Saravia, los manda Madero en una comisión para pedirle a la Junta Organizadora del Partido Liberal Mexicano, de la que encabezaba Ricardo Flores Magón, con Praxedis Guerrero y con Enrique Flores Magón, Lebrado Rivera, por supuesto, que están ahí involucrados, para que ya, o sea, que depongan su actitud rijosa y que pues incluso podrían tener cabida dentro del proyecto gubernamental, y es en donde se da el rompimiento definitivo, ¿no? Sí. Que es familiar, amistoso, o sea, con un rompimiento, un desgarramiento importante, porque es un rompimiento con el hermano mayor, y es un rompimiento con el amigo Juan Saravia, ¿no? Que pues era compañero de luchas y demás, ¿no? Entonces, la historia de la radicalización magonista es una historia de una huida hacia adelante, digamos, siempre está cruzando el Rubicón, ¿no? Siempre está yendo a un punto de no retorno todo el tiempo, ¿no? Entonces ya no puede regresar, ¿no? A ningún... Entonces es una radicalización que un poco va asumiendo por justicia poética también, ¿no? Digamos, yo ya no, o sea, no me puedo... El peso que tiene la palabra en esta generación es muy importante. Es decir, hay una cosa de esta generación de revolucionarios, yo ya no me puedo desdecir, ¿no? Yo ya dije esto y ya no puedo con tanta naturalidad hacerme a un lado, ¿no? Y decir siempre no. Y es una cosa a la que Ricardo Flores Magón siempre tuvo muy en alto, digamos, su palabra, ¿no? Sí. Y lo que decíamos, lo que pasa con el zapatismo, efectivamente, de esta traducción, digamos, de haberse leído, también cuando está en el debate internacional, detona un debate internacional en los medios anarquistas, la Revolución Mexicana, va a acudir al ejemplo del zapatismo como un ejemplo de la voluntad del pueblo mexicano, de los campesinos mexicanos, de recuperar su tierra, y de que la médula de la lucha social que tenía lugar en México no era una lucha política, no era el cambio de poder, sino la recuperación de la tierra. Sí. ¿No? Y va a acudir al ejemplo del zapatismo para decir, miren, es que no es que lo invente yo, está este movimiento que responde a esta. Si eso no es una revolución social, quién sabe que lo sea, dirá Ricardo Flores Magón, ¿no? Y también, a propósito de las lecturas, cuando los primeros textos que se van a publicar en los periódicos anarquistas españoles provenientes de Regeneración, en un periódico que se llama Tierra y Libertad, justamente, de Barcelona, serán textos que son cuentos, no son manifiestos, no son artículos políticos, son unos relatos de Enrique Flores Magón, y que tienen que ver, digamos, lo que nos pone sobre la pista del peso que tiene el lenguaje, la retórica, la palabra. Dicen, no estaba claro hacia dónde iba a virar el discurso radical del magonismo, del Partido Liberal Mexicano, pero a los anarquistas españoles les gustó mucho cómo hablaban, ¿no? Les gustó mucho el lenguaje que estaban teniendo, ¿no? Y se hermanaron desde ahí, ¿no? O sea, se hicieron clic solidario desde el uso del lenguaje, y lo mismo pasará o de manera muy parecida con el anarquismo cubano, en el periódico que nada más se llama Tierra, con signos de admiración, que pasa por esta especie de sentimiento discursivo, de empatía discursiva, ¿no? Que los va a hermanar a los movimientos o que los va a poner como en la misma sintonía. Eso me parece, más allá de todo romanticismo o de demasiado literaturizar, me parece que nos habla de una sensibilidad que no podemos desdeñar, digamos, como parte de la construcción de un proceso de solidaridades históricas, ¿no? Pasa por la palabra, pasa por cómo se están refiriendo a la opresión, cómo suenan las denuncias que están formulando, ¿no? Y es por eso por lo que no se puede echar para atrás. No se pueden echar para atrás, Alejandro. Creo que la idea es algo que estábamos platicando hace un ratito antes de empezar. En realidad, lo que pasa es que se abre el mundo para Flores Magón. O sea, no puede regresar porque se vuelve muy mezquina la idea de ver
a la revolución como la revolución maderista. No puede regresarse a eso. No puede regresar a resolver los problemas del día a día en México cuando lo que tiene es un horizonte en donde sus corresponsales son los anarquistas de otros lados del mundo que tienen la misma idea, es decir, que no existen las fronteras. Esto que tú en el libro que coordinaste llamabas La Fraternidad Universal y que coordinaste con Miguel Orduña, y eso me recordaba a los primeros debates que tuvimos entre los magoneros, como le decía el mismo Jacinto Barrera, y los zapateros, en donde ya viejo yo entendí qué es lo que quería decir Jacinto. Jacinto decía que no era muy fácil que entendiéramos al magonismo si lo estuviéramos encasillando a ser un movimiento social mexicano. Teníamos que pensarlo en un movimiento de revolución universal, si no, no estábamos entendiendo nada. Y por tanto, no entenderíamos la importancia de esta recopilación que él estaba haciendo en distintas partes del mundo para poder entender todos los hilos que el magonismo tenía con sus corresponsales, pero con su idea de mundo, incluso en la cárcel. Es decir, era encerrado en 4 paredes, tener enfrente un mundo inalcanzable. Y entonces Jacinto decía una cosa que me parecía a mí en aquel momento un poco ideal, pero después entendí que tenía razón. Es un mundo que se hace de palabras, como bien lo dices tú, y de literatura. Escriben profusamente. Son gente que está escribiendo todo el tiempo y por eso los hace vulnerables, por eso los pueden perseguir y interceptar sus cartas, pero por otro lado también son leídos por todos lados. Es posible que no hubieran sabido estos anarquistas españoles nada de la Revolución Mexicana si no fuera por lo que les estaba diciendo Flores Magón. Y en este caso y en este momento me gustaría que platicáramos un poco sobre cuáles son las fuentes a las que tú has abrevado para poder llegar a esto. ¿Cómo entendiste tú el magonismo abrevando de los magoneros, que a lo mejor no es lo mismo? Quizás, bueno, a ver, decían los antiguos boxeadores, todo se lo debo a mi manager y a la Virgencita de Guadalupe, ¿no? A ver, sí, yo le debo todo a Jacinto Barrera, o sea, digamos, mi aproximación al magonismo y la guía para incursionar en el magonismo fue a través de la oportunidad de trabajar con él, de ser su chalán, digamos, sí, así, de ir al archivo y verlo en acción y tratar de aprenderle sus mañas de cazador, ¿no? Exactamente. Era un cazador extraordinario, ¿no? Pesquisidor se le llama, ¿no? Perseguía muy bien, daba con los documentos, en fin. Era un espectáculo verlo en acción. Y traté me formé en esa escuela tratando de tomarle lo mejor. Se desesperaba mucho porque siempre fui un aprendiz muy lento, pero bueno, hice lo que pude. Y digamos, el esfuerzo que hace, que emprendió Jacinto, que es un esfuerzo que abarcó casi que toda su vida profesional, que fue primero compilar, tener la ocurrencia de compilar las obras completas de Ricardo Flores Magón. Las cartas, los artículos, las obras de teatro, los cuentos, los manifiestos, todo, y tratar de conjuntarlo todo. Esto lo fue llevando en el camino de esta pesquisa muy, muy lenta y muy cuidadosa, ¿no? Primero, pues había ya unos epistolarios que se publicaron en los años 20, pero luego los archivos de relaciones exteriores, el de gobernación, pero luego, pues por supuesto, como había estado en prisión en los Estados Unidos, pues había que buscar otras cosas en Estados Unidos y en los archivos del Congreso y en los propios archivos de las penitenciarías en las que estuvo preso. Pero luego, por supuesto, las colecciones de los periódicos en los que él publicó, pues no todos estaban al alcance acá en México. Entonces, pues era cosa de, acá estaba la primera época de Regeneración y lo que publicó en El Hijo del Aguizote y en El Colmillo Público, otro periódico heredero del Hijo del Aguizote. Pero, digamos, la parte de Regeneración en el exilio, había algunos números perdidos, salteados en relaciones exteriores,
pero la buena parte de las colecciones de prensa anarquista latinoamericana se encuentran en el archivo del Instituto de Historia Social de Ámsterdam, Instituto Internacional de Historia Social de Ámsterdam. Y allá estaban por obra de un coleccionista, un historiador austriaco, Max Nettlau, conocido con cierta ironía como el Heródoto de la anarquía, ¿no? Que se puso a compilar con un alma y un tesón de coleccionista envidiables, ¿no? A juntar los periódicos anarquistas y los volantes y los carteles y tal, y tuvo correspondencia con muchos militantes, y lo juntó en Holanda, todo esto, a medida que, con una visión enorme, porque a medida que el movimiento mismo estaba casi que ocurriendo, ¿no? Bueno, Jacinto se fue a compilar todos estos materiales para definir su corpus, construir su archivo propiamente en el que iba a trabajar. Y luego hubo una serie de transformaciones importantes en términos tecnológicos, porque empezamos a entrar en el siglo XXI y empezamos a entrar en la era de la digitalización. Y entonces dijo, a ver, todo este material está muy bien, y lo fue publicando en forma impresa, en los volúmenes de las obras completas, pero claro, esto es en sí mismo un archivo y podemos poner a disposición del público los periódicos íntegros. Y entonces surge la idea de hacer esta página que es una herramienta para todos los estudiosos e interesados e interesadas en el tema, que es el archivomagón.net, que sube todos los periódicos que fue compilando a lo largo de colecciones, pellizcando de colecciones distintas, sube todos los periódicos y luego la correspondencia y las obras de teatro. Y luego, a raíz de que empezamos también a hurgar en los periódicos con los que mantuvo contacto el PLM, los periódicos anarquistas, pues abrimos una sección para subir los periódicos que hablaban sobre el PLM en una sección internacional del Archivo Magón. Y se fue construyendo este enorme esfuerzo, que es no puedo llamarlo de otra manera que un esfuerzo titánico de construir este archivo. Y que es un instrumento de consulta fundamental, ¿no? Quien quiera que necesite o que esté interesado y que requiera material, lo va a encontrar ahí, además de acceso libre. En fin. Es acceso libre, además digo, eso sí se debe a la institución en la que tú estás, en la Dirección de Estudios Históricos. Y bueno, un poco para darle contexto a nuestro auditorio, a Jacinto Barrera mucho le debemos muchos. Y sí te puedo decir que, además de que éramos amigos desde por ahí 1974, éramos estudiantes, él acababa de salir de la prepa, siempre fue un hombre muy dedicado. Efectivamente, él era un perseguidor de los documentos. Uno de sus libros más famosos, Las Pesquisas sobre el estandarte de la Virgen de Guadalupe, publicado por el INA, no tardará en ser un clásico, ni modo. Y Jacinto se dedica durante gran parte de su vida, pero de cuerpo entero, a hacer este corpus magonista y a hacernos entender que no se trata de una fuente para la historia de México. Eso, no te creas que es tan fácil. Tú porque eres muy joven y estamos en el 2023, pero tú cuenta eso en el 1998, no era tan fácil que entendiéramos que no se trataba de un corpus para la historia de México, se trataba de un corpus para la historia del anarquismo, es decir, de este mundo sin fronteras, hecho de lecturas y de correspondencia de obreros migrantes, es decir, que tenías italianos en Argentina y por eso tenías anarquistas en Argentina o en Nueva York, y entonces realmente es la migración la que hace que se vayan perdiendo las fronteras, y apuntaba a ser un mundo muy diferente hasta que les gana el patriotismo a las familias, es decir, a los herederos. Claro. Sí, bueno, ahí el golpe, digamos, justamente, digo, no es casual que, digamos, en la historiografía sobre el anarquismo se considera el fin de una especie de edad de oro, o el comienzo del fin de una edad de oro del anarquismo en el 14, en 1914, con el auge nacionalista de la Primera Guerra Mundial.
¿no? Entonces, que justo se venía haciendo esta propaganda y esta organización transfronteriza y esta construcción de este mundo sin fronteras, en el que la migración es fundamental, digamos, en el flujo de personas, en el flujo de ideas, pero también en la construcción del significado de las experiencias, ¿no? Digamos, muchos de estos personajes no salen de sus lugares de origen siendo anarquistas, sino que el viaje es el que los convierte, ¿no? El viaje los transforma, ¿no? Y los familiariza con otros problemas, los familiariza con la migración misma, con la explotación, con las formas de opresión distintas. Se llega a conclusiones peligrosísimas. Los españoles que migran, por ejemplo, de la península ibérica a Nueva York, a Estados Unidos, dicen, bueno, el problema no es la monarquía, el problema no es la monarquía ni la república, ninguna de las dos me sirve, ¿no? Hay que construir una nueva forma de organización social, o nuevas formas de organización social, y esas conclusiones a las que conduce el viaje son las que verdaderamente son peligrosísimas, los vuelven extranjeros peligrosos, como están catalogados en muchos archivos migratorios, ¿no? El historiador del anarquismo, interesado en el anarquismo, además de los archivos de policía y, por supuesto, de meterse hasta las cejas en las hemerotecas, ¿no? Tiene que involucrarse necesariamente en los archivos de migración, de relaciones exteriores. Claro, sí. Son las tres grandes vetas, ¿no? Donde encuentra información útil, ¿no? Y justamente por esta condición trashumante, esta condición transfronteriza, que por supuesto Jacinto fue uno de los primeros en hacer notar, ¿no? Y todo el mundo lo volteábamos a ver hace 25 años con cara de te cae, ¿no? Pero sí, efectivamente, sí aportó, entre otras cosas, esa intuición tan aguda, ¿no? Para decir, estamos buscando en el lugar equivocado, y el significado de esto no es, como bien dices, ¿no? Este corpus no nos va a hablar solamente de una coyuntura mexicana o de un episodio de la historia mexicana, sino está erizado de otras relaciones, de otros vínculos, de otras líneas de conexión con otros movimientos sociales, porque el punto que los trastoca es la migración, ¿no? Entonces, sí. Y fíjate, y a lo mejor va a ser un episodio interesante el día que los historiadores del futuro hagan la historia de la felicidad política. Porque de otro modo se nos va a escapar. Si lo seguimos manejando solamente como un movimiento social mexicano o un movimiento revolucionario internacional, no, el fin último era ser felices. Y entonces el desencanto tiene un peso simbólico muy importante. Y de ese has escrito tú y has compilado tú textos un poco para redondear esta plática sobre el magonismo y el anarquismo. Platícanos un poco en qué consistió este trabajo y hacia dónde nos lleva. Híjole, yo creo que se conecta justo porque es un enfoque que yo empecé a elaborar gracias al sabio consejo de Jacinto, o que digamos, que empecé a elaborar un proyecto a la sombra de los rudimentos que él me enseñó del oficio, y empecé a trabajar sobre las redes de comunicación de la prensa anarquista. Uh-huh. Y me llevó justamente a concluir esta perogrullada de que, bueno, pues sí están conectados transnacionalmente unos periódicos con otros, se intercambian, ajá. Pero empieza a ser, empiezo a verme en la tentación de construir también un corpus a ese respecto, ¿no? Y entonces con un equipo de trabajo, gracias a la Dirección de Estudios Históricos, pues empezamos a buscar otros materiales. Y ahora, digamos, el periódico que empezó haciendo, el proyecto que empezó siendo recuperación de impresos anarquistas, pues se nos convirtió en una cosa que es bellísima, pero terriblemente ambiciosa, porque se llama Atlas de la Prensa Anarquista, porque empezamos a construir, a percatarnos de que la propia información emanada de las fuentes periodísticas, de las partes de los periódicos que nadie lee, ¿no? de las partes pequeñitas de la información administrativa, de las gacetillas y demás,
a reelaborar los vínculos con otros periódicos, con grupos políticos y así, y la distribución del periódico, a dónde llega, con quiénes llegas, cuánto dinero están, con cuánto, porque, a ver, los anarquistas participan de la convicción de que el dinero está maldito y hay que dar explicaciones, tenerlo todo transparentado, ¿no? Entonces dicen, a ver, recibimos 25 centavos que fueron a parar a tal, ¿no? Y así tienen. Entonces, podemos rastrear campañas solidarias, podemos rastrear intercambio de publicaciones, cuántas y en qué volumen se estaban intercambiando. Entonces, esto es una información que debe formar parte de un atlas, digamos, ¿no? Incorporarse en la distribución geográfica de la prensa anarquista, y lo que es terrible, digamos, terrible en el sentido de abrumador, son centenares de periódicos anarquistas que están involucrados en estas redes, ¿no? Simultáneamente, quiero decir, hizo un corte cronológico un poquito arbitrario que cierra en 1903, de 1883 a 1903, bueno, eran 20 años, y son 800 periódicos, ¿no? que están formando parte de la red, ¿no? Entonces, bueno, surge de esta necesidad de dar cuenta de este universo, con un poco, al mismo tiempo, construir una herramienta de aproximación, ¿no? O sea, tener justo un instrumento de navegación para decir, sí, bueno, se están conectando, pero quizás podamos llegar a cosas un poquito más concretas, ¿no? Con una información de esta naturaleza, ¿no? Entonces, sí, tenemos una aproximación de otro orden, donde, por ejemplo, en la historia social y en la historia política y en la historia intelectual, tendemos a darle mucho peso a las definiciones ideológicas. Y luego, en la prosa de las comunidades de lectores, las definiciones ideológicas a lo mejor no tienen tanta importancia. Por ejemplo, Regeneración estaba en un debate mortal con un periódico italiano que se llamaba Cronaca Sovversiva, de Luigi Galeani. Y se tiraban unos a otros con ferocidad inaudita, ¿no? Y si vamos a la correspondencia administrativa de Regeneración, en la correspondencia administrativa de Crónica Subversiva, comparten un segmento importantísimo de lectores entre sí, ¿no? Y el lector está leyendo las dos versiones sin condicionalidad, ¿no? O sea, están sacando las conclusiones que a ellos les parezcan convenientes. Esto nos habla de que estas diferendos de orden ideológico táctico no necesariamente hacían mella en blanco y negro en comunidades de lectores específicas, ¿no? Y ejemplos como esos hay un montón. La importancia de los corresponsales que van de una ciudad a otra reportando cosas, ¿no? A veces perseguidos, a veces no. Hay historias fascinantes que están en el subsuelo de este entramado de publicaciones anarquistas. Entonces, bueno, articulamos este proyecto y queremos darle una forma de atlas, porque creemos que pues, es quizá la forma que más puede dar sentido a una forma de organizar la información, y que puede ser como al mismo tiempo fuente y al mismo tiempo instrumento de aproximación, ¿no? Entonces, bueno, es un proyecto que tiene sí una enorme ambición, pero que pues tuve un maestro que me puso el mal ejemplo, ¿no? Entonces, ¿no? Como es el querido Jacinto. Entonces, bueno, va como en ese sentido este proyecto de investigación que sí, pues queremos concluir en esa forma. Y además tenemos la inmensa fortuna de vivir en un mundo en donde los medios de reproducción digital hacen que podamos dotar de este instrumento de herramientas interactivas y demás. En fin. Bueno, suena buenísimo, porque efectivamente vas a caminar desde algunos movimientos del siglo XVIII hasta ahora, y exacto, desde París hasta Saigón, o, ¿me entiendes?, Japón, no sé, pasando por México y pasando por las cárceles norteamericanas, claro, y las vidas, atravesando las vidas de gente como Flores Magón. Hay dos espacios cruciales en la historia del anarquismo: los puertos y las cárceles, que son antitéticos. El uno pareciera anularse con el otro, pero los puertos y las cárceles son espacios clave en la construcción de los movimientos anarquistas en el siglo XIX y XX. Finalmente, Flores Magón muere en una cárcel. No entiendo yo que no de manera violenta.
me atreví a meterme en algo que no me importa, que es ver las fotografías del sepelio. Y en términos generales, las muertes violentas, sobre todo en la época de la Revolución, reconoces porque los embalsamadores no eran muy buenos, y no, probablemente fue muy presionado, esa parte sí, pero no en el sentido de que lo hayan matado, o sí, Alejandro. Ay, mira, hay debate. Yo creo, para zafarme del compromiso, he optado por llamarle que se cometió un asesinato de baja intensidad. Ok, está muy bien, suena bien. Porque Ricardo Flores Magón era un hombre que estaba muy enfermo para el momento de su muerte, 49 años. Padecía una diabetes tremenda, tenía un problema cardíaco manifiesto, estaba perdiendo la vista, e hizo una serie de apelaciones para ante las autoridades norteamericanas para que le redujeran su condena porque su vida corría peligro, o para que se le hicieran revisiones médicas que hicieran un diagnóstico cierto de su condición, porque los médicos de la cárcel, de la prisión de Leavenworth, pues no parecían ni medianamente interesados en hacer un diagnóstico efectivo, y tampoco pienso que tampoco tuvieran mala fe, sino que no estaban muy capacitados tampoco. No, es probable que no. Es probable que no. Y el hecho es que le dieron largas a sus análisis clínicos, le dieron largas a cualquier posibilidad que en atención a su salud le permitiera abreviar su pena, su condena. Entonces, digamos, hay una negligencia ostensible de parte de las autoridades de un hombre que a todas luces le está pasando mal. O sea, que un hombre que en los meses previos a su muerte está manifiestamente mal, y hay una indolencia que es poco más, es una indolencia dolosa, valga la redundancia. No, pero está bien, en una muerte violenta de baja intensidad está perfecto. Es un homicidio de baja intensidad. Exacto, sí, un homicidio de baja intensidad, justo. Y luego, bueno, viene este testimonio en que dice Librado que tenía amoratado el cuello en el momento en que él vio el cadáver, y que probablemente pudo haber sido estrangulado. Es difícil saberlo, ¿no? Pero digamos que hubo negligencia, la hubo sin duda, ¿no? Y una negligencia criminal, ¿no? Sí, no les interesaba que estuviera vivo o muerto, está bien. Sí. ¿Qué nos puedes recomendar, Alejandro, no solo para leer sobre Flores Magón, sino la evolución del pensamiento magonista desde el liberalismo hasta el anarquismo? ¿Qué les puedes decir a la gente que te estamos oyendo ahora en radio? Mira, yo creo que es importante, ha habido interpretaciones bastante consistentes a lo largo de la historia, digamos, sobre esta transición con sus sesgos, ¿no? Sin duda, sigue siendo muy importante la compilación y la interpretación que hace Armando Bartra de Regeneración, y lo llama el magonismo, la corriente más radical de la Revolución Mexicana, que tiene la virtud, digamos, quizás el análisis histórico no haya envejecido muy bien, digamos, eso tiene 40 y tantos años, lo interpreta un poco a la luz del trotskismo, ¿no? Tiene una especie también de beta leninista respecto al papel de Regeneración, pero tiene la virtud de que viene incorporado a una antología de textos que explican parte de esta trayectoria. Es también importante. Ahora, hay un libro que fue muy bueno, que recuerdo haber leído con enorme placer, muy bien documentado, de Salvador Hernández Padilla, que se llama El magonismo, la historia de una pasión libertaria, que hizo ediciones Era en los años 80, que me sorprendió que ahora en las conmemoraciones del centenario luctuoso no lo reeditaran, porque era un libro como bastante consistente, ¿no? Por ahí debe encontrarse, no debe ser difícil dar con él. Ahora, más allá de estas interpretaciones, está la más reciente y con muchos aspectos que yo encuentro muy discutible, pero eso ya es problema mío, la de Claudio Lomnitz, ¿no? La del regreso del camarada Ricardo Flores Magón,
Vale la pena, creo que la parte más consistente de ese libro es la parte que explica los vínculos con la izquierda norteamericana, más que la explicación del propio movimiento. El ambiente de la izquierda norteamericana, que va a ser afín al magonismo, lo explica muy bien. Pero creo que más allá de eso, creo que no hay mejor, digamos, y como homenaje a Jacinto Barrera, creo que la mejor manera de acercarse a explicar a esta, o digamos, a la trayectoria de Flores Magón es leer a Flores Magón. Y aprovechar la bendita oportunidad que tenemos de que están los periódicos en línea, que están los textos en línea, para que los leamos sin filtro y dialoguemos con ellos así, ¿no? Directa, de tú a tú con los textos de Flores Magón. En las obras completas, digamos, entiendo que las obras completas abarcan 18 volúmenes, se requiere más que una beca para aventárselas así de un jalón, ¿no? Pero yo recomendaría, en términos de lo que se refiere estrictamente al pensamiento político y ideológico táctico y demás, el tomo 14 me parece que es el de circulares, manifiestos y proclamas, ¿no? Y que empieza desde las proclamas de los años 90 del siglo XIX hasta 1920-21, ¿no? Que tiene por ahí algunos otros textos, y que son justamente la recopilación de los textos que tienen un fin organizativo, ¿no? Relacionado con, por supuesto, el Partido Liberal Mexicano. Y ese da cuenta de una manera pues bastante más directa con los documentos públicos, digamos, los documentos destinados al posicionamiento público, quiero decir, del personaje, da cuenta mucho más clara del desarrollo del pensamiento político de Flores Magón. Entonces, bueno, ese recomendaría, digamos, por supuesto que se echen un clavado al archivo Magón, que se metan a los periódicos y tal, y que le entren con fe. Pero digamos, para una visión, si se quiere, un poco sintética o lineal, pues este volumen 14 de los manifiestos también puede ser de mucha utilidad y que puede explicar de manera muy consistente, ¿no? Las etapas, ¿no? del pensamiento del personaje. ¿Cuál es la manera de entrar al archivo y a los periódicos? Es www.archivomagón.net. Muy bien. Y ahí, bueno, ya vienen indicadas las distintas secciones en las que está conformado el archivo, ¿no? Pueden, sí, entrar a los periódicos, a la correspondencia, en fin, a las obras de teatro, todo está ahí. Más o menos, es bastante amable la manera de navegarlo. De consultarlo, de navegarlo, efectivamente. Pues se nos fue el tiempo, Alejandro, y se quedaron muchas cosas, pero realmente sí creo yo que en dos niveles queda muy redondo este programa. Por un lado, el pensamiento de Flores Magón, periodista, opositor del porfirismo, influencia en la opinión pública y en el vocabulario revolucionario, y el otro, el que tiene que ver con el anarquismo y la manera de recuperar hoy este pensamiento y de acceder hoy a un pensamiento que nos lleva más bien a los desencantos y no tanto a las esperanzas. Y yo creo que hay que empezar a recuperar la idea de cómo dibujaron ellos la esperanza. Otra vez insistiría yo en esta idea de la felicidad política y hacer un tipo de historia o buscar un tipo de historia que lleve a eso sin caer en asuntos de psicologistas ni nada de eso, sino simplemente buscar en el mismo vocabulario qué idea de mundo estás proponiéndole a los demás, qué idea de mundo le estás proponiendo a un obrero que no te va a leer, pero va a escuchar a alguien que lo está leyendo con un ritmo, con un tono, incluso a lo mejor con un tiempo mucho después de lo que se escribió. Tratar de recuperar una historia que tiene ritmos totalmente distintos y fronteras que no son las que acostumbramos los que hacemos historias nacionales, matrias o patrias. No sabes cómo te lo agradezco, Alejandro, y además agradezco que hayan pedido Gabriela y Evaribaldo que yo sea el que te entrevistara, porque he disfrutado mucho la preparación de la entrevista y mucho también el escucharte. Voy a dar ya salida al programa a nombre de Radio INA,
Doy por terminada esta emisión que fue posible por la generosa participación de Alejandro de la Torre y una una generosidad, aparte la memoria de Jacinto Barrera, que empezó haciendo este trabajo y que nos lo legó. Así que sirva este programa también como un recordatorio amable, rico y agradecido al trabajo que él hizo, a veces de muy mal genio, porque eso sí tenemos que recordar que Jacinto no era una florecita, era tremendo, era tremendo. Pero se le extraña y se le debe mucho. Muchas gracias, Alejandro. Gracias a nuestros escuchas por su atención. Les sugerimos consultar más de nuestra producción a través de radio.ina.gov.mx y de nuestras distintas plataformas digitales en YouTube y Spotify. En la producción, la Coordinación Nacional de Difusión a través de la Dirección de Producción Audiovisual con Ana Galicia y la Subdirección de Radio INA con Gabriela Amarentes al frente. La realización y grabación, Eva Nivaldo Morales. En la edición, Rubén Martínez. En el apoyo, Marta Hernández, Paula Bedoy y Jerónimo Cuevas. Yo soy Salvador Rueda. Hasta la próxima. Las opiniones y comentarios aquí expresados son de entera responsabilidad de quienes proporcionan la información y no representan necesariamente las opiniones de Radio INA ni comprometen el pensamiento editorial del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Instituto Nacional de Antropología e Historia. Secretaría de Cultura. Gobierno de México.